Venezuela fue una economía que durante 100 años el Banco Central de Venezuela determinaba cuál era el valor del precio del, del dólar y asignaba dólares. Entonces tú tenías acceso o no a esos dólares. Uno pensaba que el control de cambio era si te daban acceso o no te daban acceso, pero realmente el control de cambio en cierta manera siempre estuvo, porque era el Banco Central el que determinaba cuál era el valor del tipo de cambio durante 100 años. En el año 2019 pasó algo inédito para nuestro país, que ahora, de acuerdo con el cambio número uno, son los bancos privados los que van a arbitrar la tasa de cambio y el promedio es el que publica el Banco Central. Entonces ese sería el primer elemento que en mi opinión ha cambiado todo desde el 2019. El segundo elemento es que siendo un país petrolero lleno de petróleo, por decirlo así, Venezuela, que tú puedas llegar hoy a una bomba de gasolina y pagar en dólares y además el precio del combustible sea en dólares. De hecho, ahorita hace poco el diésel también se llevó a dólares. Es algo realmente, sin lugar a dudas, un cambio de paradigma. Y el tercer elemento yo diría que es un poco dejar hacer al sector privado a crecer, a florecer. Yo lo que creo que no tanto se debería hablar de alianzas, yo lo que creo que se ha abierto un canal de comunicación entre ese sector público y ese sector privado en muchos sectores, alimentos, comunicaciones, banca. Yo creo que realmente es que desde hace 2 o 3 años se ha establecido una comunicación entre las partes que está enriqueciendo una a la otra. Yo creo que eso también es el elemento más a destacar. Bueno, es que cuando ocurre el cambio de paradigma, al sector privado venezolano se le ha abierto una oportunidad que nunca había tenido, que es tener importancia, tener relevancia, porque es verdad, siempre ha existido un sector privado, pero nunca había sido tan importante para el día a día de la economía. Es algo nuevo el hecho de que el sector privado ahora es el que está básicamente empujando al país. Entonces tú tienes que, desde el año 2019 hasta el año 2021 y probablemente va a ser el año que viene, todas las transacciones de tipo de cambio en dólares ha sido solamente del sector privado. Eso es primera vez que ocurre en nuestra historia. Bueno, yo creo que la lección es que tenemos que entender que Venezuela necesita unos cambios profundos en todo lo que tiene que ver con el tema macroeconómico. Nosotros necesitamos una economía, no la llamemos liberal, pero por lo menos la llamemos más progresista, es decir, que se inserte mejor dentro del sistema global. La política de controles de los últimos 100 años ha sido un desastre para Venezuela, sobre todo el control sobre el tipo de cambio. Fue un mal para Venezuela siempre porque hizo que siempre nuestros productos fueran extremadamente costosos para exportar. Y eso es lo que motivó esos 100 años de economía de Estado, esos 100 años de control, de alguna manera, del tipo de cambio. Lo que hizo fue a Venezuela convertirla en una especie de economía de puerto. ¿Por qué? Porque simplemente las cosas venían importadas, aun cuando hay que reconocer que sí había un sector que se estaba moviendo, pero en general la verdad es que era una forma de controlar la inflación a través del tipo de cambio, siempre lo que ha traído una distorsión sobre los precios gigantesca. Que hay que entender que no solamente está ocurriendo un cambio de paradigma en términos económicos, en todo el contexto económico, pero es que también está ocurriendo un cambio generacional. Entonces no estamos viviendo una generación que está irrumpiendo, que hoy en día tiene entre 25 y 40 años, que fueron los que viste hoy o parte de ellos, porque son mucho más, que son una gente extremadamente preparada y con unas ganas increíbles. Y una cosa que hay que destacar es que el venezolano es extremadamente aspiracional y aspira a hacer cosas aquí que ha visto fuera o que entiende que están ocurriendo afuera. Entonces tú ves una generación que está tratando de implementar cosas aquí
que son totalmente nuevas para nosotros, como por ejemplo Ridery con todo su tema de que es el Uber venezolano, pago directo, que hoy en día llegas a un estacionamiento y la puerta se abre sin ni siquiera tener que bajarte o bajar el vidrio de tu carro. Entonces, bueno, estamos en un cambio de paradigma y a la vez un cambio generacional, y eso va a traer un cambio que viene de abajo hacia arriba. Bueno, yo creo que el descrédito que ha vivido nuestro país es terrible, es una carga. Al final yo le invitaría a todo el mundo a que venga a Venezuela antes de hacerse un criterio y trate de conocerlo, porque la Venezuela que se ve probablemente en las pantallas no necesariamente es la Venezuela que se vive aquí. Yo estoy seguro que si la gente viniese aquí y conociera lo dinámico que es la ciudad, lo increíble que es el venezolano en sí mismo y lo aspiracional, más todas las cosas que se están moviendo, yo estoy seguro que se llevaría una visión totalmente distinta. Pero a nosotros lo que nos interesa es que tener una mejor cara para ese mundo, que nos conozca, porque nos está conociendo a través de dramas, de muchas noticias, que por cierto, yo no estoy diciendo que no sean ciertas, yo lo que estoy diciendo es que hay otra cosa que conocer. A mí me parece que la Venezuela hoy que debería conocer el mundo es la Venezuela de las oportunidades, porque Venezuela aquí está todo por hacer, y no todas partes del mundo todo está por hacer. No hay duda que hay muchísimas cosas que resolver a nivel con ese tema del riesgo, el tema de las instituciones, fortalecer las instituciones. En Venezuela creo que va a tener unos años que va a ser básicamente muy atractivo para el capital, el venture capital y el smart money que va a llegar a Venezuela, porque creo que es la Venezuela que está ahorita más activa para ese tipo de capital. Pero todo indicaría, por lo menos para mí, eso yo lo podría ver como mi expectativa, es que estos cambios están llegando para quedarse. Y yo creo que si estos cambios se quedan y tenemos una economía más estable, una economía menos dependiente del petróleo y todo eso, yo creo que Venezuela va a ser muy atractivo para la inversión. La respuesta a esa es que cada día necesitas más crecimiento económico, cada día necesitas que el sector privado sea más potente, que sea más grande, que tenga más tamaño, porque todo eso va a permear hacia abajo. Si tú tienes hoy en día se habla que solamente una porción de la población tiene acceso al dólar y que el resto está viviendo en penuria, cosa que probablemente es cierta, pero para que todo eso permee, lo que tenemos que lograr es hacer que el sector privado siga creciendo, como lo está haciendo ahorita. Y en la medida que vaya creciendo, eso va a ser mucho mejor, todo eso va a permear hacia abajo. Yo creo que si se mantiene este camino y si se mantiene una constancia en la decisión de tener una economía más progresista, poco a poco se va a ir desarrollando, pero las cosas se van a desarrollar de una forma que no es tanto como se hacían las cosas en décadas pasadas aquí, que llegó el capital externo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Ojalá ocurra, o eso sería ideal, no pareciera que es lo que va a pasar, por lo menos en el corto plazo. Pero hay una dinámica que viene de abajo que está desarrollando la base de la sociedad. Y tú verás que aquí se está desarrollando lentamente, podría ser más rápido, pero no hay cosas que no lo permiten, pero tú ves que hay una clase media que empieza como a resurgir, a sacar un poco la nariz del agua, está respirando. Entonces tú tienes es verdad, la economía de Venezuela cayó desde el año 2013 hasta el año 2021, se habla de 65%, la cantidad que sea, pero es que tú tienes ahora el inicio de un crecimiento, y el crecimiento del consumo, el crecimiento económico, eso va a traer trabajo, eso va a traer progreso. La solución es más empresas.